Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para descubrir un nuevo chismecito jugoso. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha generado bastante controversia y curiosidad. ¿A quién odiaba Can Yaman? Sí, lo escucharon bien. El galán turco ese que nos roba el aliento con cada aparición, aparentemente no es tan amigo de todos como podríamos pensar. En este vídeo vamos a desentrañar el misterio, a indagar en los rumores y las declaraciones, y a tratar de llegar al fondo de esta supuesta enemistad. Vamos a analizar las pistas, a sopesar las evidencias y, por supuesto, a dar nuestra opinión al respecto. Vamos a hablar de la presión que sufren los actores, de la competencia feroz que existe en la industria del entretenimiento, y de cómo todo esto puede afectar las relaciones personales. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones, les quiero pedir un favor muy especial. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos y estarán al tanto de todas las novedades que tenemos preparadas para ustedes. Así que suscríbanse ahora mismo. Los estamos esperando. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. La pregunta del millón, ¿a quién odiaba Can Yaman? Bueno, la respuesta no es tan sencilla como un simple nombre. De hecho, la palabra odio es bastante fuerte y es importante tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser complejas y a menudo están teñidas por la competencia, la envidia y la presión mediática. Es un mundo donde la imagen lo es todo, y donde las apariencias a menudo engañan. Durante mucho tiempo se ha rumoreado que existía una cierta tensión entre Can Yaman y otro actor turco muy popular, Ozge Gürel. Ambos son reconocidos por su talento y carisma, y han protagonizado algunas de las series más exitosas de la televisión turca. Sin embargo, a pesar de su éxito compartido, parece que nunca llegaron a forjar una amistad genuina. La falta de química fuera de la pantalla era palpable, y los fans comenzaron a especular sobre la posible existencia de una enemistad. ¿De dónde vienen estos rumores? Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que ambos actores han sido comparados constantemente por el público y la prensa. Se les ha medido el talento, el atractivo, el éxito. Todo. Y como es lógico, este tipo de comparaciones pueden generar ciertas rivalidades, incluso si no son abiertamente expresadas. La prensa del corazón ha hecho su agosto con esta supuesta rivalidad, alimentando los rumores y buscando cualquier declaración que pueda ser interpretada como un signo de enemistad. Además, hay que sumar el hecho de que Can Yaman y Ozge Gürel han tenido diferentes estilos de vida y trayectorias profesionales. Mientras que Can Yaman ha apostado por una imagen más rebelde y extrovertida, Ozge Gürel ha mantenido un perfil más bajo y discreto. Estas diferencias, aunque no necesariamente negativas, pueden haber contribuido a crear una distancia entre ellos. Can Yaman, conocido por su intensa preparación física y su estilo directo, contrastaba con la imagen más dulce y reservada de Ozge Gürel. Pero, ¿hay alguna evidencia concreta de que Can Yaman odiaba a Ozge Gürel? La verdad es que no hay pruebas irrefutables. No hay declaraciones directas ni incidentes públicos que confirmen esta supuesta enemistad. Sin embargo, sí hay algunos indicios que podrían sugerir que la relación entre ellos no era precisamente la mejor. No se les ha visto juntos fuera de los sets de grabación, y sus interacciones en eventos públicos han sido, en el mejor de los casos, cordiales pero distantes. Por ejemplo, en varias entrevistas, Can Yaman ha evitado mencionar a Ozge Gürel o ha respondido de manera ambigua cuando se le ha preguntado por ella. Del mismo modo, Ozge Gürel tampoco ha hecho muchas referencias a Can Yaman en sus apariciones públicas. Esta falta de interacción, aunque no es una prueba definitiva, podría ser interpretada como una señal de que no existe una gran afinidad entre ellos. Los periodistas especializados en la farándula turca han notado esta actitud, y la han interpretado como una confirmación tácita de la supuesta enemistad. Otro factor que ha alimentado los rumores es la actitud de algunos fans de ambos actores. Algunos seguidores de Can Yaman han criticado a Ozge Gürel por su estilo o por su forma de actuar, mientras que algunos fans de Ozge Gürel han hecho lo propio con Can Yaman. Esta polarización, aunque no es responsabilidad directa de los actores, ha contribuido a crear un ambiente de tensión y rivalidad. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los fans de ambos actores se enfrentan constantemente, defendiendo a capa y espada a sus ídolos y atacando al enemigo.
Ahora bien, es importante ser justos y reconocer que también podría ser que Can Yaman y Ozge Gurel simplemente no tuvieran una relación cercana, sin que esto implique necesariamente odio o enemistad. Al fin y al cabo, todos los compañeros de trabajo tienen que ser amigos íntimos. Es perfectamente posible que simplemente se respeten profesionalmente y mantengan una distancia personal. La vida en un set de grabación puede ser muy intensa, y no siempre se generan lazos de amistad entre los compañeros de trabajo. De hecho, en algunas ocasiones, tanto Can Yaman como Ozge Gurel han expresado admiración por el trabajo del otro. Han reconocido su talento y han destacado sus logros. Estas declaraciones, aunque no son suficientes para desmentir por completo los rumores, sí sugieren que no existe un odio visceral entre ellos. En entrevistas individuales, ambos actores han elogiado las habilidades profesionales del otro, destacando su profesionalismo y dedicación al trabajo. Además, hay que tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, muchas veces se exageran las situaciones y se crean polémicas donde no las hay. Los medios de comunicación suelen buscar el sensacionalismo y la controversia, y a veces no dudan en manipular la información o en sacar conclusiones precipitadas. Por lo tanto, es importante ser cautelosos y no creer todo lo que leemos o escuchamos. La prensa amarilla a menudo distorsiona la realidad para generar más ventas y atraer más lectores. En resumen, la pregunta de si Can Yaman odiaba a Ozge Gurel es difícil de responder con certeza. No hay pruebas irrefutables que confirmen esta supuesta enemistad, pero sí hay algunos indicios que podrían sugerir que la relación entre ellos no era precisamente la mejor. Sin embargo, también es posible que simplemente no tuvieran una relación cercana, sin que esto implique necesariamente odio o enemistad. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Lo importante es recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser complejas y que muchas veces se exageran las situaciones. Por lo tanto, es importante ser cautelosos y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Y sobre todo, es importante respetar la privacidad y la libertad de los artistas, y no juzgarlos basándonos en rumores o especulaciones. Al final del día, son personas como nosotros, con sus propias vidas y sus propias emociones. Ahora bien, dejando de lado el tema de Ozge Gurel, también se ha especulado sobre posibles roces entre Can Yaman y otros actores y actrices. Por ejemplo, algunos medios han sugerido que existía una cierta rivalidad entre Can Yaman y Kerem Bürsin, otro galán turco muy popular. Ambos actores comparten un gran atractivo físico y un éxito arrollador entre el público femenino, lo que naturalmente ha generado comparaciones y especulaciones sobre una posible competencia. Sin embargo, al igual que en el caso de Ozge Gurel, no hay pruebas concretas que confirmen esta supuesta rivalidad. De hecho, en varias ocasiones, ambos actores han expresado respeto mutuo y han elogiado el trabajo del otro. Por lo tanto, es probable que los rumores de enemistad sean simplemente eso, rumores. Kerem Bürsin, en particular, ha sido bastante elocuente al negar cualquier tipo de rivalidad con Can Yaman, afirmando que admira su trabajo y su dedicación. Además, es importante recordar que Can Yaman es una figura controvertida por naturaleza. Su estilo directo y su personalidad extrovertida a menudo lo han puesto en el centro de la polémica. Ha sido criticado por algunos por su actitud, considerada por algunos como arrogante y prepotente. Sin embargo, también cuenta con una gran cantidad de fans que lo defienden a capa y espada, argumentando que su sinceridad es refrescante en un mundo lleno de falsedad. En definitiva, la pregunta de a quién odiaba Can Yaman es un misterio que probablemente nunca llegaremos a resolver por completo. Lo que sí podemos hacer es analizar las evidencias, sopesar los argumentos y formar nuestra propia opinión al respecto. Y sobre todo podemos recordar que en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. La industria del entretenimiento es un laberinto de apariencias, y a menudo es difícil separar la realidad de la ficción. Y ahora, para terminar, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Can Yaman odiaba a Ozge Gurel o a algún otro actor? ¿O creen que los rumores de enemistad son simplemente eso, rumores? ¿Creen que la presión de la fama puede afectar las relaciones personales entre los actores? Dejen sus comentarios aquí abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Me encantaría leer lo que piensan. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos.
Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad. Y recuerden, la vida es demasiado corta para odiar. Así que vamos a centrarnos en lo positivo, en lo que nos hace felices, y a dejar de lado los chismes y las polémicas. Vamos a celebrar el talento y el esfuerzo de todos los artistas, independientemente de su personalidad o su estilo. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.